Bienvenidos a Mesa Inmobiliaria. En este proyecto vamos a tener de todo en el mundo inmobiliario. Aquí se van a tocar temas de algunas cosas que la gente no quiere tocar. Vamos a tener colaboradores, invitados, pero sobre todo temas de los cuales nadie quiere hablar. La primera problemática de la que nos gustaría hablar es sobre el profesionalismo que hay en el mundo inmobiliario hoy en día, porque pareciera que por ahí hay mucha idea de que este es un negocio muy fácil, un negocio que puedes empezar sin nada, sin ninguna tabla, que no hay una cuestión profesional por diferentes temas. Entonces, hoy vamos a tocar muchos de esos temas que van a ser bastante transparentes y que nos topamos día a día. En algunas oficinas son muy profesionales, en otras no son tan profesionales. Este trabajo es relativamente muy noble y pues no hay como filtros en el asunto. Entonces, hoy quisiéramos platicar cómo escoges o cómo seleccionas a tu asesor inmobiliario o tu vendedor inmobiliario o tu promotor inmobiliario, porque todos, de acuerdo a mi criterio, son muy distintos. Por ejemplo, en tu experiencia, ¿qué es lo que buscas tú en un asesor inmobiliario, un promotor inmobiliario o un vendedor inmobiliario? Justo lo que platicas, existe este tabú, no sé cómo llamarlo, empezando por ahí, o sea, existe este poco profesionalismo de hacerlo. En lo personal, yo tomé un certificado, un diploma en la uni acerca de asesoría inmobiliaria y me gustó mucho algo de uno de los maestros, de los profesores que estaban impartiendo, que eran asesores inmobiliarios, y son las palabras claves que utilizaste: asesor, vendedor, corredor. Y muy pocos son realmente asesores inmobiliarios, porque la palabra te lo dice, asesor inmobiliario, no vendedor nada más, no corredor de tengo esta propiedad, yo tengo esta otra, tengo esta, no, o sea, realmente ¿quién nos va a asesorar? Entonces yo creo que debemos de empezar por ahí a definir qué es lo que estamos buscando como tal. Así es. Por ejemplo, mira, cuando yo empecé en este negocio, y empecé primero estudiando, obviamente, que en Estados Unidos es toda una carrera. Te encuentras con que pues tiene una formalidad, el MLS en Estados Unidos, el Multiple Listing Service. Y en este formato, tú tienes que tener una cierta cantidad de horas de universidad dirigidas hacia las bienes raíces. Y luego tienes que pasar una licencia coachado por un broker hipotecario, que en Estados Unidos el broker hipotecario es el dueño de la franquicia, como quien dice. Entonces, cuando llego yo a México, me trato de informar, oye, ¿dónde saco mi licencia? ¿Cuáles cursos? Y en aquellos años, que fue hace 22 años, lo único que me encontré fue un curso de los Exatec que habían medio inventado para hacer. Y entonces cuando revisé los temas dije, pues esto como que no, y era, me acuerdo en ese tiempo carísimo, aparte. Entonces como yo llegué en 1999, pues el mercado inmobiliario estaba seco, acabamos de pasar el crack del 95. Y entonces le di un poco de tiempo, seguí estudiando y con los años me fui dando cuenta del perfil. De ahí, por esos años también llega Century 21 a México y creo que fue Century 21 el RE/MAX. Entonces dije, mira, ya llegaron. Y fui a pedir. Ya llegaron los grandes de Estados Unidos. Ya vamos a tener esta la formalidad. Porque en aquel tiempo era la caseta de ventas de cualquier fraccionamiento y tan. Que las cosas funcionaban de esa muy manera. distinto en ese tiempo. Entonces, al paso del tiempo te vas dando cuenta que, por ejemplo, con mucho respeto a las inmobiliarias que hacen esto, ¿cuál es el perfil? ¿Tú sabes cuál es el perfil para reclutar un asesor de bienes raíces? Híjole, o sea, ¿cómo lo hacen? Yo creo que es un tema muy sensible, la verdad. Muchos de ellos es tu forma de verte. Literalmente, tú ves, lo ves en Netflix.
O sea, Así es. están las series estas de asesores inmobiliarios de las más grandes del mundo, de las que más venden, y son puros modelos. Sí, O bueno, sea, yo estoy hablando de cómo en qué se fijan en México. platícame. Te voy a decir, yo por mi experiencia que he visto, es señora de un buen nivel cultural, con buena camioneta, que terminó de criar a sus hijos y hoy en día tiene todo el tiempo del mundo y dice, ¿qué me pongo a hacer? Y la amiga de la amiga de la amiga de la amiga le dicen, Ponte a vender casas. ponte a vender casas. Y entonces yo, cuando yo veo ese perfil y les digo, qué poca responsabilidad, porque cuando yo veo este perfil y le pregunto, oye, ¿cuántos años, meses, qué formación te dieron? Y esto es real, Sí, sin totalmente. el afán de criticar a las inmobiliarias que lo hacen porque así lo hacen. Entonces, con el tiempo me fui dando cuenta que lo que las inmobiliarias quieren es una muestra casas. O sea, no quieren un asesor inmobiliario. Así es. Y el mercado es tan noble que empiezan a moverse en su mercado cálido. Estas señoras o señores también que Claro. perdieron su trabajo y no pueden conseguir otro trabajo y dicen, ¿sabes qué? Me voy a volver vendedor. Entonces, cuando te empiezas a encontrar con esto y le dices, ¿sí sabes qué estás haciendo? Por eso les digo que escogen o seleccionan como seleccionar al pediatra. Sí. Y mucha gente me pregunta, ¿por qué? ¿De dónde sacas esa comparativa? Bueno, mira, cuando yo tenía mis hijos, era muy de moda que tu pediatra tuviera su gran oficina y tuviera su consultorio bien hermoso y decorado todo para niños y todo. Y tú le preguntabas, obviamente, a tu compadre, Claro. que tenía más experiencia que tú, porque él ya tenía un hijo, y le preguntabas, oye, ¿cómo te va con tu pediatra? Buenísimo, buenísimo. Y yo pues ya venía de Estados Unidos y era muy chistoso porque le decían, oye, ¿tú sabes cuántos niños se le han muerto? Sí. Y se una les pregunta hacía- totalmente válida. Claro, O y sea, se les hacía súper agresivo. Que yo les preguntaba, pero allá así funcionaban las cosas. O sea, tú investigas al doctor sobre no cuántos ha dejado vivos. O sea, esos son normales. Sobre Ese cuántos es se el les jale ha- que se tiene que hacer, y sobre los que no. Así es, entonces... ¿Qué dice? Un chorro de experiencia, ¿verdad? Un chorro de experiencia. Entonces le dije, pero no preguntaste. Y entonces yo le pregunté al pediatra, que un saludo a Amarante, el pediatra de mis hijos. Y Amarante casi le da un infarto por Sí, una porque pregunta. no es una pregunta común que te llega. Y le dije, ¿y a dónde fuiste a la universidad? Porque pues sí veo el título de la uni de cirujano y luego veo la especialidad de pediatría. Y me dice, como que tú te gusta hacer muchas preguntas sobre las tablas. Y le digo, pues cómo no, te estoy entregando Tu vida, literal, literal, una mi parte mayor de ti. patrimonio, Sí. ¿verdad? Mi legado casi, o sea. Entonces, Y yo les esto mismo pregunto- es con las propiedades, o sea, Exacto. muchas veces es todo lo que tienes. No hay Sí, más. la gran mayoría de las personas, tú le preguntas, ¿qué tienes? Sí, mi casa, ¿Y qué mi te terreno, dice? o sea, Casa, terreno, tengo 2 casitas, es todo su patrimonio. Y después de que juntó toda esta casa, te voy a decir que mucho del problema es el cliente, ¿eh? Porque tú cuando quieres vender una casa en términos reales, que eres una persona normal, lo primero que preguntas es, oye, ¿no conoces a alguien que venda bienes raíces? así es. ¿Y qué dices tú? Sí, Ah. empieza el típico, Mi lo que comadre. comentaste ahorita. Mi comadre estaba vendiendo una casa, pero no tenemos esta experiencia, no hacemos estas otras preguntas, tenemos esta informalidad. Y justo ahorita lo que platicabas, no hay problema de dónde vengas ni por qué te llamó la atención querer empezar a vender. O sea, no hay ningún problema con nada de eso. El problema es la informalidad con la que se está manejando. Y justo lo que platicas, oye, te estoy entregando porque de muchas personas, digo, yo te voy a hablar de mis papás. Mis papás tuvieron una sola casa. Y, oye, si les van a entregar la venta, no le estás entregando nada más una casa. O sea, una casa se escucha muy sencillo, ¿no? O sea, una palabra más en el vocabulario. Pero cuando tú dices, son 50 años de vida que tuvieron para llegar a eso,
independientemente si es una mansión, si es una casa pequeña, lo que sea, tiene lágrimas, sudor, alegrías, momentos, tiene todo esa casa. Y tú lo platicaste ahorita con el ejemplo que ponías, le estás entregando parte de tu vida, ahí viviste. Y que alguien, porque tiene esta informalidad, te lo maneje mal, yo creo que ahí tenemos un error muy grande y justo lo platicas, pero el error también viene de parte de nosotros como clientes, porque no hacemos esas preguntas que pueden resultar hasta cierto punto incómodas, pero son totalmente válidas, porque qué mejor estar bien asesorados, y voy a recalcar mucho durante este capítulo que estamos platicando de la palabra asesorar, estar bien asesorados y no realmente nada más que alguien me consiguió que vendiera la casa, tal vez ni siquiera el precio que debía haber vendido, pero pues fue rápido, entre comillas, pero no estoy bien asesorado, pero justo lo comentas, porque yo no hice las preguntas que yo tenía que hacer. Las preguntas correctas. Así es. Fíjate, cuando yo hago estas preguntas, es muy válido. Yo empecé y desde un nivel muy bajo y tuve que ir a la universidad para aprender estas cosas. Pero cuando tú le preguntas al asesor, ¿qué me ofreces? Y el asesor te dice, mira, yo te voy a ofrecer que te voy a hacer una evaluación objetiva o voy a visitar el mosaico y yo le digo, a ver, ¿entiendes perfectamente cómo hacer una evaluación? Porque yo creo que los evaluadores son como un nivelador, pero que no tienen todas las respuestas. Así es. Y entonces cuando yo le digo, ¿cómo le haces para evaluar objetivamente una propiedad, su venta? Y entonces los clientes nunca se atreven a hacer esa pregunta. Y entonces, ¿tú sabes cómo lo hace la gran mayoría de los corredores de bienes raíces? Pues mira, en mi experiencia, lo que yo he visto que hacen, digo, es más, yo te voy a platicar cómo lo haces cómo tú? yo lo hago. O sea, Okay. cómo yo lo hago, lo aprendí en este diplomado. Me gustó, tal vez está erróneo. Digo, No, es que justo es el punto para platicarlo sí, aquí. para platicarlo, exacto. Pero viene de un asesor de aquí de Monterrey y se evalúan de 3 a 5 propiedades de terreno, de 3 a 5 propiedades en venta y de 3 a 5 propiedades en renta. Todo esto, aparte, tiene un tabulador en donde tú checas como las características. No, digo, tú y yo lo sabemos, pero tal vez Claro. no lo saben las personas, pero pues no cuesta lo mismo una casa que esté cerca de un parque a una que esté a 10 cuadras del parque. Exacto. O sea, no es lo mismo que estés al lado de un taller a una tienda grande, departamental, a que estés un poquito más alejado, que estés cerca de escuelas, no sé, hospitales, todo ese tipo de cosas. Entonces, aquí sí tenemos una tablita que es un ponderador donde vas poniendo menos 5% hasta un más 5%. Entonces, vas evaluando la topografía. Desde comprar un terreno, no es lo mismo comprar un terreno plano a comprar un terreno ascendente o descendente. Tú sabes que te cuesta, muchas veces llegan los clientes y compré un terreno baratísimo. Y yo, sí. ¿Cómo es el terreno? Sí, descendente. Y yo, ay, qué su madre. O sea, está muy bien, o sea, sí lo compraste barato, pero no le estás sumando el costo de la cimentación que hay que meterle. No estás contemplando el costo del muro de contención para contener la tierra. Y hijo de su, cuando ya lo pones sobre la mesa, te salía más barato comprar el terreno que supuestamente era más caro. Que estaba enfrente, que era plano. O de perdido un poco más ascendente. Por ejemplo, yo siempre les pregunto esto, digo, ¿cómo haces tú una evaluación? Y la gente y cuando los veo que empiezan a tartamudear o que empiezan a tener estas muletillas, le digo, ¿cuántos años tienes vendiendo propiedades? Me dicen, 4 meses. Sí. Y yo, 4 meses. ¿Y qué capacitación te dieron en la inmobiliaria? Dice, pues mira, mi comadre me llevó y pues... hacer tour de casas, a mostrarlas. Y me sorprende muchísimo cuando les digo, como que esta inmobiliaria no quería que tuvieras éxito. Sí, porque no te están preparando. Exacto. Entonces, me dice, ¿cómo? Digo, sí, mira, yo doy mucha capacitación, a veces hasta gratuita, por la falta de ella que hay. Entonces, tú te quedarías sorprendido cómo yo llego a una inmobiliaria. Me sorprendió la otra vez
y llegó una inmobiliaria de asesores y pregunté, ¿quién se sabe un proceso notarial de punta a punta? Y entonces, como que tenían un temor impresionante porque sabían que que los iba a cuestionar. Y entonces alguien levanta la mano y dice, yo. Y dice, lo primero que haces, le digo, ¿qué es lo primero que haces cuando haces una venta? Dice, bueno, lo primero que hago es, hago la promesa de compra. Digo, muy bien. ¿Y de la promesa de compra qué sigue? Pues sigue el preventivo. Y entonces le digo, ¿y si sabes para qué sirve el preventivo? Pues para que la notaría lleve a cabo la venta. Y empieza el tituleo. Y entonces, y empezaba, bueno, la verdad. Y cuando alguien dice la verdad, ¿te interesa aprender a invertir en bienes raíces? Si algún día soñaste con invertir en el centro de Monterrey y pensabas que esto era imposible, ahora puedes lograrlo. Con una cantidad mínima desde 300,000 pesos, un rendimiento del 30%, combinando entre rentabilidad y plusvalía. Con más de 20 años de experiencia, hemos ayudado a nuestros inversionistas a generar millones con conceptos disruptivos. Hoy en día administramos más de 280 millones de pesos en 400 unidades, con una ocupación del 95% constante. Durante la pandemia mantuvimos una ocupación arriba del 90%. Además, el centro de Monterrey ha tenido un crecimiento de hasta un 100% en plusvalía en los últimos 3 años. El centro de Monterrey está viviendo un momento cero, un resurgimiento. Te invitamos a ser parte de esta gran comunidad de inversión. Te esperamos este sábado 5 de abril a las 9 de la mañana en el Hotel Safi Valle. No te lo pierdas, nuestra historia nos respalda. El cupo es limitado, así no pierdas tiempo. Inscríbete ahora. entonces le dije, mira, no te preocupes, aquí para eso estoy yo aquí, te voy a explicar cuál es el proceso. Un preventivo sirve para proteger tanto a vendedor como a comprador, que no se haga. Y entonces empiezo yo y te das cuenta que de 60 personas que hay en esta inmobiliaria, que obviamente es una franquicia, y yo fui a dar esta plática gratuitamente, me quedo yo tan sorprendido cómo alguien se atreve a darle el patrimonio a otra persona. Entonces yo les hacía una pregunta cuando les decía, ¿saben cómo se hace una evaluación? ¿Qué puntos son los que debes ver? Y obviamente nadie tiene todas las respuestas. Así es, digo, justo siempre ahorita, se te va a pelar algo, ¿verdad? Así es, digo, ahorita como lo platicábamos, digo, yo lo aprendí de esa manera, de 3 a 5 terrenos, 3 a 5 propiedades en venta, 3 a 5 propiedades en renta, hacemos la ponderación y con todo entre más información tenemos, porque lo utilizo también para cuando vamos a hacer un análisis de algún negocio, es mi benchmark, o sea, tengo que estar revisando qué se ofrece, qué tiene, qué no tiene, qué tipo de acabados tiene el vecino, o sea, qué tipo de, pues ahora sí como lo decíamos, la topografía, cómo está el terreno, si tiene jardinería, no tiene jardinería, tiene para cuántos coches, o sea, y vamos ponderando todo esto y nos da un precio. Esa es la manera en la que yo lo he aprendido. Déjate te pregunto algo, ¿lo haces? ¿Vas y ves los anuncios de las casas que están en venta? Sí, hacemos recorrido en obra, Ajá. Pero depende de lo que hay en venta alrededor. Así es, de lo que hay alrededor. Sí. Y bueno, buscamos la información, obviamente, yo creo que como todos, en Google, y buscamos y nos metemos a internet, porque pues creemos también malamente que toda la información está en internet, cuando puede estar truqueada. Que a mí me ha tocado ver anuncios de la misma propiedad con diferentes precios. Entonces, ¿a cuál le creo? Así es. Porque sí sabes por qué, ¿verdad? Porque los portales, para tener tráfico, por ejemplo, si tú estás en una zona y vamos a decir, portal fulanito tal, no le han subido anuncios de esa zona, va al otro portal, se roba la información, que no se la roba en realidad, nomás la copia, y muchas veces se equivocan en el precio, ponen el mismo teléfono, ponen el mismo todo, pero a mí, por ejemplo, me han llamado, vi tu anuncio en tal portal y yo... Sí, ni siquiera lo tienes ahí. Ni pago. Sí. Entonces, te voy a decir, por ejemplo, un error básico, que ese es un error que mucha gente comete, que para que agarres ahí el formato de cómo aprender también nosotros de todo exacto. esto. Entonces, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo bien sencillo. Vamos a imaginar que hay 3 casas en la zona
en venta, pero que tú no conoces la zona. Y entonces a Francisco Pérez, dice, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho mi casa. Yo chequé el precio de construcción media, mide 100 metros cuadrados, la voy a poner en 2 millones de pesos. Claro. Luego él pone su anuncio y fulanito número 2 dice, mira, mi compadre ya está en venta en 2 millones. Y mi casa es más grande. La mía tiene 2 pisos. Sí. Y entonces, por naturaleza, si aquella mide 100 metros y la mía mide 200, ¿cuánto vale la mía? Sí, pues en tu cabeza piensas el doble. Exacto. O sea, y entonces le digo, ¿y dónde dejaste el terreno? así es. O sea, y eso es un error. Y luego, fulanito número 3 Sí. dice, ¿sabes qué? Yo le puse un rooftop. Vale más. Vale todavía más. Pues resulta que esta colonia, el promedio, son de $1 millón de pesos las casas. Así es. Y ¿qué es esa casa? El elefante blanco. El elefante Sí, blanco. totalmente. Y entonces todos dicen, oye, pues ahora las casas aquí valen 3 millones. Así es. Entonces las voy a vender y empieza esta burbuja. Entonces, como yo he encontrado, a pesar de que hay muy pocos mecanismos en México, busco las ventas que se hayan hecho en el último año alrededor de la colonia. O sea, yo empiezo al revés. Y entonces con la dirección, como Google es muy noble y puedes ir años atrás, voy investigo en cuánto se vendieron las casas, las últimas 2 o 3 casas. Porque una cosa es en cuánto las estás vendiendo. Así es. Y otra cosa es en cuánto se escrituraron realmente. En cuánto se vendieron. Así es. Y entonces, esa parte yo la hago mucho. Yo no soy un asesor de compras o un asesor de ventas. Como tal, yo soy más un inversionista. Entonces, obviamente, esta información, pues yo puedo irla mitigando. Sí, pero Pero a la hora de enseñar a los asesores... Justo esto que comentas, yo creo que se podría decir pues, asesor inmobiliario, porque realmente tienes toda esta información y tienes todo este background que revisas para poder asesorar a las personas, de decirles, no, ¿sabes qué? Está en este precio. Sí, la otra vez me preguntó alguien, oye, ¿tú cuánto gastas en información en el registro público? Que cabe mencionar que no hacemos nada fuera de la norma. Es el registro público de la propiedad. Cualquiera puede ir a pedir información, pagar por ella y sacarla. Así y se sorprendieron mucho porque yo gasto aproximadamente entre 10 y 20 mil pesos al mes. Y entonces me dicen, oye, ¿no es muchísimo dinero? Le digo, las transacciones que yo hago, obviamente lo merecen y se me hace poco. Porque es un gran trabajar. Digo, deberíamos tener herramientas mucho más fáciles. Pero tomando el tema... Cuando tú le preguntas al asesor inmobiliario, te dice, ¿y de quién es la culpa? Y todos pensaremos que la culpa es del asesor, pero no, es porque el cliente le pregunta al asesor, el cual muchas de las veces es muy neófito en el tema, y entonces va a la oficina. Fíjate lo que hace. El asesor o el subasesor corre a la oficina y le dice al jefe, oye, ¿cómo taso una casa en esa? Y le dice, ve, dale una vuelta a la colonia y mide los metros cuadrados y lo comparas contra metros promedio, y saca un promedio. Así es. Y entonces... Y empieza esta lucha de criterios, o sea, de decir, claro. Oye, ¿sabes qué? Justo lo que comentaste. Yo vi esa casa que tiene 100 metros cuadrados de terreno, 200 de construcción y está en venta en 2 millones. Ok, muy bien. Y la de mi cliente trae 250 de construcción. Entonces, bueno, hago mi reglita de 3 simple y por ende debe de valer más. O sea, pero no estás revisando realmente nada. O sea, exacto. estás Por ejemplo, checando lo mira, que está ahí en el mercado nada más. Hay veces que cuando yo hago estas preguntas en las inmobiliarias, me dicen, oye, como que usted no me está buscando en qué me equivoco. Digo, no, quiero saber qué tan asertiva eres o qué tan asertivo eres para hacer una evaluación. Porque te voy a platicar algo. Cuando tú le dices a tu cliente, su casa vale 2 millones de pesos y valía 3.5, ¿sabes cuánto te va a pegar a ti en tu comisión? 1,5 millones. 1,5 millones por el 3% son 45,000 pesos. Pero a él estás pegando 1,5 millones. con 1,5 millones. Así es. Y desafortunadamente,
el cliente, él no tiene la culpa. O sea, él nunca se va a decir, no investigué suficiente. Va a decir, no me asesoraste bien, asesora o asesor. Y entonces le digo, este trabajo, lo único que te avala es tu prestigio y tu asertividad. Porque cuando tú vendes una propiedad y la vendes en tiempo récord, en el precio correcto, con la vía correcta, y todos están, ¿en qué crees que se convierte tu cliente? En un cliente recurrente. Fíjate que no es tanto eso, se convierte más en el promotor de tu marca. Claro, sí. O sea, el que te va a recomendar con todos. Con todo mundo. Por ejemplo, cuando alguien le pregunte de nuevo, ¿conoces a alguien que venda bienes raíces? Ahora no va a decir, conozco a la comadre de mi comadre, conozco a la asesora que tienes que tener. Que me vendió la casa en tiempo récord. Pero ¿qué pasa en la parte contraria? Por ejemplo, yo me encuentro mucho con las franquicias grandes que le dicen al asesor. ¿Tú has oído esto que le digan? Que dicen, no, me traen bien presionada. Que capte. Y entonces les digo yo, ¿y cómo captas? Pues no sé. Sí. Y entonces a mí me da mucha risa eso porque, o sea, ¿cómo puedes enseñar a alguien a captar si no le enseñas a captar? Y si viene de un mercado que no conoce. Y entonces le digo, mira, yo no vendo ninguna casa en mi inmobiliaria, ni una, si tú no la vendes al precio que yo diga. Porque a mí no me gusta perder mi tiempo. Porque tú puedes ver, por ejemplo, yo me he topado con inmobiliarias que me dijo, qué raro que usted me evaluó en 4 millones cuando la franquicia esta del número, que es muy recurrente, que no vamos a decir cuál. Que no vamos a decir cuál, porque tiene muchas diferentes personas dueñas, o sea, no es como una sola persona dueña, y obviamente tendrán diferentes estilos y opiniones. Pero llegan y le dicen, no hombre, yo te puedo conseguir 6 millones de pesos por ella, y pues contra mis 4 millones, pues no tengo nada que hacer, eres una persona que quiere malbaratar mi casa. Firman contrato de exclusividad. Ese es otro tema. Otro tema muy bueno, que ahorita te voy a preguntar cómo le haces tú. Sí. Firmas contrato de exclusividad y al firmar contrato de exclusividad lo firman por 1 año. Sí. Y yo, ¿cómo que por 1 año? O sea, quiere decir que no vas a vender mi casa en 1 año. O sea, o me estás dando... si se supone que está bien tasada, se supone que está bien revisado el mercado, se supone que para que me estés diciendo es que debes de tener a alguien interesado en esa zona, en ese precio, ¿por qué me pones 1 año? Entiendo que por procedimiento no va a salir en 1 mes, pero si ya me estás diciendo que va a durar 1 año o 6 meses, quiere decir que realmente apenas vas a empezar a buscar y que me vendiste la idea de la exclusividad con ese precio mal captado para que yo te firmara. Porque como dices, oye, si llega otra persona que me dice 4 y este dice 6, pero fírmame para poderte promover la propiedad, pues me voy a basar nada más en el precio. Yo creo que ahí estoy mal, ¿verdad? Claro, o sea, por ejemplo, yo les digo, es hacerse tonto uno mismo porque te firmen el contrato de exclusividad. Entonces, ¿qué haces? Estás jugando con la ignorancia de tu cliente, te firma el contrato de exclusividad y luego le estás llevando propuestas de 4 millones de pesos y obviamente el cliente se va a ir desesperando y nunca le vas a decir, pues ¿sabes qué? No me equivoqué, le vas a decir, ¿sabes qué? El mercado bajó. ¿Cuál bajó? El mercado rara vez va a bajar de la estabilidad que tiene. En México, en Estados Unidos sí cambia, pero en México rara vez tú ves una propiedad que estaba bien tasada, que digas, hoy vale 3 millones, sabes que ya no vale 3 millones, ya vale 2. Así es. Y entonces, y es cierto que solo necesitamos un cliente para venderla y necesitamos al cliente correcto, no necesitamos 5,000 llamadas. Pero si bien es cierto, las exclusividades son buenas para yo poder recorrer nada más mi anuncio, para yo promoverla. Y me parece como súper interesante cómo el cliente no le pide toda esta información, pero es porque el cliente de corazón confía en el asesor. O sea, cuando alguien se llama asesor, dice, ¿cómo puede una empresa trabajar, reclutar a alguien con 0 experiencia? Que eso no tiene nada de malo porque no hay como una escuela. La puedes ganar. Entonces, pero capacítala. Así es. Capacítala. Que salga preparado y tal vez esa persona es nueva
no pasa absolutamente nada. Hay personas que son nuevas, pero si están bien capacitadas y también tienen a alguien en la empresa de respaldo, que, ok, tal vez no me tocó el dueño de la empresa, que tal vez él sí está súper mega preparado. Así es. Me tocó esta persona que termina siendo un representante de la empresa. Obviamente no tengo la asesoría del dueño, pero esta persona sí está respaldada por el dueño y me puede dar una muy buena asesoría, respaldado, pero bien capacitado, bien entrenado. O sea, sí, fíjate que como yo siempre he dicho que no hay una guía directa o un diplomado que vea todas las tablas. O sea, esto debería ser un tema súper extenso en cuestión de la educación sobre bienes raíces, desde el aspecto económico, legal, estructural, de construcción, de desarrollos nuevos, de objetividad en cuestión de la verticalización. O sea, tiene tantas cosas que se me hace tan difícil que alguien lo tome tan a la ligera. así es. Y lo toman. Pero cuando tú dañas el patrimonio de una persona, dañas muchas otras cosas, dañas la historia. Por ejemplo, no sabes cuántos corredores vienen conmigo y me dicen, traigo una súper oportunidad. Esta casa es de 4, pero está tan horcado mi cliente que puede tomar 2. ¿De quién te estás aprovechando ahí? Así es. Entonces dices tú, a ver. De la necesidad de la persona que necesita vender, pero oye, no tienes por qué ahorcarlo, o sea, todavía más. Porque todavía vas a llegar y le vas a decir, a ver, ¿qué tan ahorcado estaba? 2 millones me dijiste, sí. Dile 1.5. Así es. Todavía, o sea, y entonces todavía, o sea, como negociante, pues no tenemos como una... este criterio, toda la película detrás de... O sea, también no somos la Madre Teresa de Calcuta y cuando nos llega una oportunidad así, pero a mí me sorprende tanto, no que me venga que él, con tal de vender, dé toda la información. Por ejemplo, a mí me encanta cuando yo pongo mis anuncios y me hablan las asesoras y me dicen, disculpe, ¿es usted el dueño? Sí. Y yo, sí, fíjese, soy fulanita de tal y quiero ofrecer mis servicios. Y le digo, discúlpame, soy dueño inversionista, pero aparte tengo una inmobiliaria que se dedica a vender mis propiedades. Pero si lo que me estás preguntando, te voy a decir algo. ¿Comparte comisión? ¿Comparte comisión? Y yo, bueno, sí comparto comisión, pero quisiera preguntarte algunas cositas. Sí. Y entonces le pregunto, ¿tú traes clientes? Sí, yo traigo varios clientes en la zona súper interesados. Y le digo, y si son tus clientes, ¿por qué no les cobras a ellos? Así es. Y entonces se quedan mudas. Y le digo, porque ¿quién es tu jefe? O sea, todos tenemos un patrón. Sí, sí. ¿Y a quién están asesorando ellos? ¿Están asesorando a la persona que quiere comprar o a la persona que quiere vender? Entonces, ¿quién es el jefe? ¿Quién es tu jefe? ¿Quién te paga? Así es. Y entonces, si es tu cliente, si es ya tu cliente, la lealtad se le debe a quien te paga. Entonces, tú te vas a preocupar por que la propiedad esté en regla, porque esté en la mejor negociación, por hacer toda la investigación. Que valga lo que realmente está diciendo el precio. Exacto. Que sea una buena oportunidad. Tú eres el filtro de tu cliente. Y entonces, ¿por qué hay que compartir la comisión? Que, a ver, hay comisiones que están realmente castigadas. No, simple y sencillamente, desde un inicio, mira, por ejemplo, en mi inmobiliaria hacemos esto. 60%, 40%. 40% para la inmobiliaria, yo pongo toda la infraestructura, sí, todo. 30% de ese 60% es para el captador y 30% es para el vendedor. Imagínate que un vendedor mío le dicen, ¿compartes comisión? Así es. O sea, de su 30%, o sea que ya vamos a decir de 100,000 pesos, que ya lo partimos en 60,000 y son 30,000 y 30,000, le va a partir la mitad en 15,000 una operación de 1,000,000 de pesos. Así es. Y tú dices, pues ya ni para la gasolina. Así es. Entonces, me sorprende mucho. Por ejemplo, yo tengo en la inmobiliaria y desde que llegué a México, la gente se sorprende porque yo nunca he oído a nadie que cobre, no lo que yo cobro, pero no, que cobre por
hacer lo que yo hago. Por ejemplo, a mí me gusta gente me dice, ¿sabes qué, Roberto? Estoy buscando una casa, un terreno, un edificio en esta zona que deje un rendimiento de tal y que vaya a ser muy plusvático. Y entonces yo le digo, yo cobro de su precio de salida, cobro el 50% de la negociación. Y me dicen, le digo, claro. Y entonces ahí es donde entra mi expertise en hacer toda una investigación y me dicen, oiga, pues eso nadie lo quiere pagar. Nadie que no sea inteligente. Los inteligentes sí lo pagan porque van a obtener toda la investigación, toda la información. Y no es que yo traiga el hilo negro ahí descubierto. No, es una cuestión de método, nada más. Así es. Y entonces cuando alguien llega y me dice, oiga, ¿cómo que me quiere compartir el 50% del 30% del vendedor? En la inmobiliaria, lo menos que cobramos es el 3%. Y yo le digo, eso es cuando tienes una exclusividad. Así es, cuando es tuya. Y luego, exacto. Pero aquí, tú me preguntas que si comparto comisión y yo te digo... No, y fíjate, es algo bien interesante eso que comentas. Porque digo, yo he escuchado casos. Si yo quiero comprar y yo tengo a un asesor inmobiliario supuestamente buscándome oportunidades de las que yo estoy buscando, porque yo trabajo este tipo de cosas, por ejemplo, con los flipping. Ándale. Con las casas, yo les digo, oigan, pues agarro las inmobiliarias y les digo, pues, oye, ¿tú estás en esta zona? Sí. ¿Sabes qué? Estoy comprando este tipo de propiedades. Para que sepan, quiero buscar este tipo de propiedades con estas características, búsquenme y les compro todas. Así, búsquenme toda esta información. ¿Sabes cuántas me han llegado? Ni una. Ni una. ¿Y sabes por qué? Yo creo que, y es el tema de comisión. Y yo creo que es justo el... Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, ellos ya tienen a alguien que te está diciendo, yo te compro todo. O sea, te compro porque estoy buscando este tipo de oportunidades, como lo manejamos nosotros con los inversionistas, todo esto. Y eso es otro tema, ¿no? Pero nosotros estamos diciéndole, yo te compro todas estas propiedades con estas características que me sirven a mí para negocio. Claro. Entonces, ya tienes a un super mega cliente que lo que tú le traigas con las características que te está solicitando, te las va a comprar. No tienes que estar buscando cliente comprador. No, ya lo tienes. No, mira, simple y sencillamente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo le digo, y ahí es donde se parecen de esta papa frita, güey? Se ponen... Le digo, a ver, si este es tu cliente y tú le estás buscando una casa y mi casa está súper buena, súper buen precio, pero yo no te comparto comisión, ¿qué haces? Sí, justo iba a ese punto, que tocabas el tema de comisión. A ver, ya tienes al cliente comprador, en este caso soy yo, y nada más porque ya tienes, sí, obviamente existen propiedades porque yo pues, sigo comprando propiedades, Sí. Pero si justo la persona que pues tú no la traes en venta y te preguntan, oye, ¿compartes comisión? Y la otra persona te dice, no, ya no me vas a presentar la oportunidad. Ya no vas a... Exacto, o sea, me vas a hacer perder esa gran oportunidad por no saber cobrar o por no saber entonces, dónde ¿en quién tener estás pensando? O sea, ¿estás pensando en realmente darme una asesoría o nada más en querer cobrar tu comisión? Entonces, y justo como lo comentas, si tú me preguntas a mí, oye, ¿tú estarías dispuesto a pagar una comisión de esto? Claro. Mientras esté dentro de las características que yo estoy buscando, porque es un negocio lo que yo estoy queriendo hacer. Sí, porque es el house hunting que le decimos, y entonces tu asesor le va a invertir tiempo. Pero si solamente le invierte tiempo a dar la vuelta calle por calle y ver qué está en venta y preguntarle, comparte comisión, y ves la casa y tú la ves y dices, ¿sabes que esta casa tiene un problema estructural? Y se lo ves, pero sí te va a compartir comisión. Y ese te va a compartir el 5. Y este te va a compartir el 5. Pero tiene este tema estructural, pero no traigas a tu cliente todavía. Déjame, le doy una enjarrada para que no se vea. Y entonces le digo, ¿dónde está la lealtad? Inclusive en otros países eso es súper ilegal. Así es. Súper ilegal. Y entonces le maquilla la casa y te trae al cliente. Y entonces le digo, ¿a quién le fuiste leal? Así es. Y viene yo creo que del poco profesionalismo que platicábamos desde un inicio. O sea, a ver, ¿quién es tu cliente? Existen diferentes tipos de asesoría inmobiliaria. O sea, asesoría inmobiliaria para comprar y asesoría inmobiliaria para venta. Y justo tú lo platicaste y me gustó mucho el punto que dices es, a ver, si a mí me están buscando para que yo les busque una propiedad,
yo soy el cliente, el asesor de compra. Así es. Entonces, yo a ti, cliente, te cobro a ti. Exacto. No voy a castigar este otro lado. Y desgraciadamente, eso sí, yo sí lo digo así tal cual, eso ya viene del problema del asesor, que no sabe cobrar o vender el servicio realmente que está haciendo. Sí, porque no hay una formación como tal. Ahí es donde llego. Pero, por ejemplo, fíjate que una de las grandes problemáticas que yo encuentro es que la gente no tiene información ni de un lado ni del otro. No creo que no debemos satanizar a nadie, porque cada quien juega con las herramientas que tiene. Por ejemplo, yo desde un inicio empecé diciendo, no es solo culpa del asesor, es también el dueño de la inmobiliaria, pero sobre todo es el cliente el que no hace las preguntas correctas. Yo creo que si tú haces las preguntas correctas, podemos sugerirte cómo escoger a tu asesor inmobiliario. Y ojo con esto, porque algunas de estas cosas nadie las hace y cala, porque no están dispuestos a. Pero tienes que tomar en cuenta como cliente que este es tu patrimonio. Así es. Y que Y darle la importancia de sí, todo que esto. representa millones de pesos. Entonces, lo primero que yo te sugeriría es que hicieras un avalúo, pero un avalúo de esta manera. Busca un valuador que sea un valuador de banco y dile, necesito que me hagas una evaluación sobre esta propiedad con los lineamientos del banco porque voy a pedir un crédito. Ok. ¿Por qué? Yo estoy tomando nota aquí Ah, mental ahí ahorita, va. pero sí. ¿Por qué con los lineamientos del banco? Porque ¿cómo crees que cobran los valuadores? Al millar. Entonces, cuando lo contratas por fuera, ¿qué precio te quiere dar el valuador? El precio más El alto. más alto. Entonces, pero si el valuador sigue los parámetros del banco, el valuador tiene parámetros muy claros en el banco y protege a todas las partes, tanto al banco como al cliente, como todo. Entonces, yo lo primero que hago es decirle, tómale la importancia, gástate 6, 7, 10 mil pesos en un avalúo si la persona a la que vas a contratar no tiene las tablas. Ahora, también los valuadores, cabe mencionar, no ven cosas. Y una de las cosas así rápida que no ve un valuador es un terreno enseguida del otro, uno mide 11 metros de frente y el otro mide 10. El de 11 vale mucho más por mucho que el de 10. Se los voy a dejar de tarea para que busquen por qué vale mucho más. Un metro más. Un metro más. O de 10 a 9. Cambia radicalmente uno enseguida del otro. La otra cosa, pregúntenle a su asesor cuánto tiempo lleva vendiendo casas, quién lo respalda. Porque no importa que tu asesor tenga un mes vendiendo, pero si tiene un buen respaldo y qué asesoría te puede dar. Tengo estos 10 puntos. Tengo el perfilamiento de la propiedad, o sea, el perfilamiento quiere decir revisar escritura, revisar su estado, a sacar un certificado de libertad o un certificado de gravámenes, que nadie lo hace. Y adivinen cómo se caen todas las ventas. Se caen en el proceso, no en la venta, se caen en el proceso. Y luego pregunta el estatus legal, impuestos. Es importantísimo que tu cliente sepa cuántos impuestos va a pagar antes de siquiera llegar a la venta. Claro. Si un asesor no se sabe todas esas cosas de principio, que se debe saber muchas más, dile, no te firmo exclusividad. No firmes una exclusividad por más de 60 días. ¿Por qué? Porque ahí te puedes dar cuenta del desempeño de tu asesor. ¿Cómo la va a publicitar? Por Dios santo, nadie va a las páginas web de ninguna inmobiliaria, ni de la mía, ni de la tuya, ni de nada. Nadie entra al del número, todo está en los portales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, totalmente. Entonces, ojo con no tener vergüenza para preguntar, porque le estás confiando tu patrimonio. Así ¿Cómo es. lo hace un desarrollador como tú, que trabaja todas las áreas y que dices, tú sabes que yo quiero tener la mayor cantidad de personas vendiendo esta propiedad? Sí, mira, algo importante que comentas también como desarrollador y que en parte me asesoré para tomar un diplomado de este aspecto, porque realmente es
tú lo comentas, si yo no les doy la exclusividad, pues no va a existir tampoco estas ganas de querer vender mi propiedad. El compromiso. El compromiso, pero tiene que estar de ambas partes también. Porque muchos clientes les encantaría tener todo esto, que eso es lo que debe de hacer un asesor, o sea, es lo que debe de hacer, asesorar realmente. Y entiendo que es un trabajo también, pero hay que hacérselo ver a la persona que está vendiendo. Porque si nosotros no le hacemos ver todo esto, pues claro, hay muchísimos riesgos que no platicamos acerca de los riesgos también que existen como asesor. Claro. Que muchísimas veces a la venta ya no les pagan. Entonces, oye, pero pues ya en su momento hablaremos con algún abogado experto en el tema de qué manera blindar ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que el primer paso es ser conscientes de que todo lo que... Si un real asesor realmente cuesta. Entonces, Exacto. voy a tener que pagarle. Y que vale lo que cuesta. Así es. Que vale totalmente. lo que cuesta. Algo, digo, no soy el experto en el tema. Conozco, obviamente, por todos los proyectos que cuando analizamos, el tema fiscal es súper mega importante. Que sepas cómo, cuánto y de qué manera hacer los pagos, de qué manera recibirlos, de qué manera verlo con el notario, cuándo pago de más, cuándo pago de menos, cuándo me puedo meter en un problema. ¿Cuáles son las herramientas? Que es todo lo que existe. Entonces, realmente, cuando tienes un asesor realmente informado que te va guiando, es una chulada. Es oro molido. Es oro molido. Claro, o sea, y formas un equipo realmente bueno, donde, a ver, yo me dedico a seguir haciendo proyectos, a seguir haciendo negocios, y tú lo comentaste, pues, si alguien ya me dio un muy buen servicio, pues me lo voy a quedar toda la vida. ¿Para qué quiero andar investigando a alguien más? Aunque el mío tal vez me cueste un 2% más, un 1% más, lo meto dentro del negocio. Así es un gasto. Por ejemplo, yo les digo, mucha gente dice, también el cliente a veces tiene mucho la culpa porque dice, ¿sabes qué? Yo quiero 3 millones, pero que me queden a mí los 3 millones y tú tu comisión. Sí. A ver. No, y luego vienen las prácticas de... Le suben la comisión más la negociación que ya sabemos que todos negocian. Así es. Y empiezan los sobrecostos y increíbles. luego no se vende. Y entonces, ¿de quién es la culpa? Del asesor. Ahora les digo yo, también funciona el otro lado. Cuando el cliente no tiene la información correcta y te dice, yo quiero 2 millones y tú ponle en el precio que tú quieres. En mi familia sucedió un caso muy coloquial donde se perdieron las amistades porque un tío mío le dijo a mi madre, yo quiero esta cantidad, vamos a decir 2 millones. Y entonces, pues él no estaba aquí, estaba afuera y dijo, tú gánate lo que tú quieras. Así, esas fueron sus palabras textuales. Pues resultó que la casa, haz de cuenta, valía él quería 2 millones y la casa valía 4. Sí. Entonces la vende en 3 millones y medio. Cuando llegó la hora de pagar, no había ningún contrato, había una palabra. Claro. Y entonces dijo, no, ¿cómo te vas a ganar tú más que yo? Ajá. Le dijo, es que tú dijiste. Sí. Pero como no había nada firmado, dijo, mira, te voy a dar, vamos a decir, del 1.5 millones, te voy a dar 300,000 pesos. Y obviamente son mejor 300,000 pesos que nada. Ajá. Y ahí vas tú aprendiendo esa parte donde, acuérdense que para hacer un negocio, vendedor, comprador, desarrollador y toda la gente que participa son un equipo. Así es. Lo más importante es estar lo más preparado posible y deberle la lealtad a quien la merece, que es quien te paga. Y quien paga, manda aquí y en todas partes. Esto ha sido Mesa Inmobiliaria sobre el tema de los asesores y lo que falta por venir. Los esperamos en nuestro siguiente capítulo, el que esperamos tener a nuestros buenos amigos del medio y podemos tener muchas pláticas muy picosas sobre esto porque creo que no hay nada nuevo bajo el sol, pero sí tenemos mucho que aprender todos. Así es, y todas las personas que quieran que hablemos de un tema en específico, por favor, compártanlo para poder tomarlo en cuenta y poder hablar de nuestra expertise. Digo, Roberto es un gran maestro, tengo ya varios años conociéndolo y siempre, la verdad, aprender de él es lo mejor. A mí me gustaría saber lo que tú sabes en el tiempo récord que tú sabes. Yo nada más tengo mucho tiempo en este negocio, eso es todo. Pero te agradezco mucho el halago y terminamos por el día de hoy. Esto fue Mesa Inmobiliaria
nuestras redes sociales, síguenos en nuestras redes sociales. Esperamos que esta información les haya servido mucho y cualquier cosa que quieran saber sobre los temas, si no lo conocemos, seguro lo investigamos. Así es. Muchísimas gracias.